recibimos a María José Lubertino. Uno dice Linadi y ya a mí inmediatamente se me viene a la cabeza Lubertino. Te damos las buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? Gracias noches. por venir. Bueno, lamento venir en la noche que anuncian todas las desgracias, pero bueno, Te toca. no pasarán, no pasarán. ¿Se cierra o no se cierra el INADI? Bueno, primero, estos fuegos fatuos que nos tienen acostumbrados en las redes sociales, vamos a decirle al presidente que busque un abogado, que busque un asesor, porque no se suprime un organismo por tuitazo, Claro. ni tampoco por decreto. Esto es importante dejarlo en claro. Esto es importante dejarlo en claro porque mañana toda la gente que nos está escuchando, si pasa una situación de discriminación, el INADI sigue funcionando, sigue habiendo personal a cargo, porque es muy desagradable haber dicho este anuncio y que mañana la gente descrea de que el organismo está, el organismo va a seguir estando mañana y va a seguir estando hasta que el Congreso de la Nación, que es quien creó el organismo en 1999, por iniciativa de la sociedad civil, porque fue la DAIA, fueron sobre todo las colectividades y las comunidades religiosas y de distintas situaciones que son discriminadas habitualmente, que impulsaron la creación de este organismo, sobre todo después de la voladura de la AMIA, después de la voladura de la Embajada de Israel. La DAIA ya hoy se manifestó en contra y repudió la decisión de suprimir el organismo. Y fundamentalmente porque se creó por ley, entonces una ley solo puede derogarse con otra ley. O sea, sorprende que el Ministerio de Justicia ya haya publicado una versión del Código Civil con el DNU y sus modificaciones, cuando todavía no se trató el DNU, y esperemos que caiga igual que la ley ómnibus. Pero habían metido en la ley ómnibus el tema del INADI, pero hoy... A ver, yo creo que estamos asistiendo a un momento en el cual el gobierno, que está llevando adelante políticas de ajuste para lograr un superávit, para tener dólares, para dolarizar la economía, creo que nos está exponiendo todos los días a un tema distinto que puede tener una repercusión mediática interesante, porque se pelea con gente que tiene 1.200.000 seguidores, como fue el hecho de agredir a Lali Espósito, se pelea con María O'Donnell, una periodista que tiene alta audiencia. Ahora saca el tema del INADI porque sabe que vamos a saltar desde distintos partidos políticos, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, con distintas repercusiones, y entonces nos distrae de las cosas que están pasando los tarifazos, está pasando el ajuste sobre los jubilados, sobre los trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es, esto es otra vez una bravuconada, una sobreactuación sobre un tema que es importante, que es delicado, que no se puede tomar a la ligera y sobre todo, bueno, tenemos malos antecedentes de parte del propio presidente cuando lo estamos viendo que utiliza palabras inadecuadas, que son discriminatorias hacia las personas con discapacidad, que tiene conductas misóginas, que ha tenido, digamos, varios embates violentos, no solamente verbales, contra mujeres periodistas, mujeres que piensan, mujeres de la cultura. Bueno, entonces, digo, Y siempre mujeres, ¿viste? O sea, sí, bueno, a Peteco no le contesta, por eso, yo digo, a Dillon no le contesta. Ahí hay una serie de situaciones que son en sí mismas discriminatorias y que merecerían un análisis. Pero por supuesto, yo digo, primero, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo está construido sobre la base sólida de la sociedad civil que lo propuso, peleó por él y creció al calor y al acompañamiento de los que supimos abrir la institución para que la sociedad civil entre al Estado y genere sus propias políticas públicas. Eso fue lo que hicimos. De hecho, el organismo no es unipersonal. El organismo, más allá de que en mi caso tuve el honor de ser designada con el acuerdo de todos los bloques políticos por el Congreso de la Nación, entiendo que las intervenciones que hubo en distintas otras etapas políticas debilitan también al organismo, porque el organismo tiene que ser un organismo de ejecución de políticas de Estado, que tiene que tener una credibilidad
transversal, y que es bueno que se recupere la tradición de poner un presidente o una presidenta al frente que tenga el consenso del Congreso, y además que se nombren todos los integrantes de ese directorio. El INADI tiene un presidente, una presidenta, pero tiene un directorio que tiene que estar con representación de la sociedad civil. Estaba la DAIA, hay representantes de otros ministerios. Yo esto lo hablé con Cuño Olivarola cuando asumió y empezó a hacer algunas consideraciones sobre el INADI, que iba a cerrar las delegaciones, que había mucho personal. Lo llamé. ¿Qué dijo? Se comprometió personalmente a tomar el tema con seriedad de la discriminación. Alegó que había mucho personal, que las delegaciones eran innecesarias. Le expliqué que lo mejor que tenía el INADI era que es un organismo descentralizado, que no debe confundir las funciones, y ahora se lo volví a aclarar en Twitter porque vuelvo a insistir con esto. No debe confundir las funciones que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que ahora le borraron lo de los derechos humanos, pero sí, sigue estando ahí adentro, en relación a políticas públicas de derechos humanos y de no discriminación. Esas son las políticas que el Estado tiene. Ahora, el INADI es un organismo descentralizado que también vela y muchas veces confronta con el propio con el Estado. Claro. Y sobre todo en las provincias donde hay discriminación por los gobiernos provinciales, es muy importante que el INADI pueda tener delegaciones que no dependan de los gobiernos provinciales. Porque me decía, bueno, hacemos un convenio con el gobierno provincial y nos ahorramos. Digo, no. Nosotros quisimos que las sedes del INADI estuvieran en lugares distintos, que no dependan del gobierno provincial. Por eso lo pusimos en una universidad, o se hacían convenios con otros organismos del Estado que tienen autonomía, el Correo, no sé. Buscábamos para no pagar de más en alquileres, pero buscábamos organismos que le dieran independencia y permitieran que haga su control. Y si algo no funciona, y no tengo dudas, y no defiendo ni defenderé nunca estructuras vacías de contenido, ni defenderé personas, ni defenderé si hay hechos de ineficacia. Claro. Se trata de defender principios, valores y conceptos. Entonces, la manera de eficientizar el Estado es llamar si hay cargos no concursos. Lo que pasa es que hubo muchos concursos, hubo varios concursos. No se gana un concurso en la administración pública de cualquier manera. No, claro. Además, los sueldos que se pagan no son aleatorios a lo que se le ocurra a un presidente. Los sueldos tienen que ver con los roles, las funciones, las categorías, todo eso está dentro del Estado. Es un nomenclador, claro. Está nominado, y además hubo muchos cambios en 40 años de democracia. Por suerte, hoy ganan muchos mejores sueldos que los que ganaban en la época en que yo estuve en el INADI. Pero lo que quiero decirte es que ahora todo eso está licuado y congelado. Entonces tampoco me digan que es un que problema debe ser la gran salarial. cosa. Claro. No lo sé. Y después, si hay algo que funciona de manera ineficaz, él habla de denuncias que no me consta porque yo no estoy en la realidad de las últimas gestiones del INADI, pero conozco a Greta Pena, que fue directora mía cuando yo fui presidenta del INADI, que fue la última interventora, y es una persona competente. Digo, pueden suceder cosas que yo no conozco, pero la manera de hacer es hacerlo eficiente. Hacerlo bien, claro. Entonces, si te parece funcionar mal, hacerlo funcionar bien. Tenés el poder de hacerlo mejor, hacerlo funcionar mejor, claro. Pero no es tirar el agua de la bañera con el bebé adentro. Hay otra cosa acá atrás. Seguramente. A ver, acá hay dos cosas. Contanos qué es el INADI, para qué sirve. A ver, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tiene como mandato aplicar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la discriminación. En Argentina, la discriminación lamentablemente es un fenómeno estructural, no es simplemente una persona que discrimina a otra en un empleo. Existe eso, pero las principales situaciones de discriminación es discriminaciones estructurales que tienen que ver con los prejuicios por pobreza, el racismo estructural que existe en la Argentina, que tiene que ver con el color de piel, con el lugar de nacimiento, se combina con la pobreza. Después hay situaciones de discriminación que tienen que ver con la xenofobia hacia los migrantes, situaciones de discriminación que tienen que ver con el aspecto físico de las personas, ni que hablar la discriminación de género, que aunque sea negada
como el cambio climático, que el presidente niega las diferencias salariales. La contaminación de los ríos. Bueno, claro, entonces, podés negar lo que quieras, pero hay pruebas científicas que prueban lo que estamos diciendo, digamos, las diferencias salariales, digamos, no hay nadie que pueda refutar los datos corroborados científicamente de las situaciones de discriminación. Y además, si las investigaciones y los datos científicos fueran pocos, tenemos la realidad concreta de todas y cada una de las personas que todos los días, yo trabajaba en estos temas antes de ir al INADI, son los temas que me llevan al INADI, que me convoquen para el INADI en la presidencia de Néstor Kirchner. Y después de irme del INADI, aunque fui legisladora, aunque tuve otros roles, seguí trabajando con estos temas. En la asociación que presido, nosotras y nosotros trabajamos arduamente contra la violencia, contra la discriminación, con personas con discapacidad, con migrantes. Entonces tengo los casos del día a día de las personas con discapacidad, de las migrantes, de las trans, de la diversidad sexual, de las mujeres, situaciones de discriminación palpitantes y que se agudizan en este contexto, porque no se trata simplemente de la discriminación que profiere alguien desde un medio de comunicación, lo que vemos muchas veces en los medios. Se trata del Estado que discrimina. Cuando no le llegan los medicamentos a los pacientes oncológicos o a los que están con enfermedades terminales, es una discriminación grave que la está cometiendo el Estado. Cuando no llegan los alimentos al comedor, es una discriminación grave y la está cometiendo el Estado. Cuando se licúan los ingresos de los jubilados, es una discriminación grave y la está cometiendo el Estado. Bueno, lo que quiere es vía libre, evidentemente, ¿no? El presidente dice, hay que cerrar eso, porque eso me puede cuestionar a mí. Entonces, hoy, en el día de hoy, el MESECVI, que es el organismo regional interamericano contra la violencia contra las mujeres, sacó su comunicado preocupado por el quiebre de la institucionalidad de género en el caso de la Argentina. Simultáneamente vemos a la canciller Mondino, a la que felicitamos, saludar a su par alemana y hablar, Alemania, pone el tuit Alemania, hablando de que habían llegado a acuerdos fructíferos en materia de diplomacia feminista. Entonces, felicité a Mondino. ¿Cuándo fue eso? Hoy. Pero te duró poco porque después festejó Felicité a Mondino por poner esto y le dije, celebro que haya continuidad en la diplomacia feminista. Quienes integramos el Consejo de la Sociedad Civil de la Cancillería queremos tener una reunión para dar continuidad a estas políticas, pero le señalo que simultáneamente el Organismo Internacional de Violencia contra las Mujeres Interamericano hoy puso de manifiesto su preocupación por el quiebre y las restricciones de la institucionalidad en materia de género. Entonces, ¿y el otro tuit lo viste, el del INADI? Mondino, no, el del INADI de Mondino no. Mondino dijo es que era como algo muy interesante para la libertad de expresión. Claro, que ahora va a haber más libertad de expresión. Ahora va a haber libertad de expresión. Y voy a... espero poder hablar con ella personalmente, porque celebro... Explicarle que no es eso. A ver, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Entonces no es contra la libertad de expresión, la no discriminación o la discriminación. Deben cumplirse ambos requisitos. Y en ese sentido, ahí está el tuit. La Corte... Brillante decisión de cerrar el INADI, baja el gasto y aumenta la libertad de expresión. Bueno, en ningún momento el INADI cercenó la libertad de expresión de nadie. La regla con la libertad de expresión es la siguiente. Todo el mundo puede expresar lo que quiera, pero después se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Sí, claro. Es lo mismo que cuando uno profiere una infamia o una calumnia. Entonces, después hay consecuencias. Claro. Lo que pasa es que ellos confunden, ellos creen, y esto lo hemos discutido con algunos periodistas contundentes, que cuando nosotros hacemos recomendaciones o tratamos de sensibilizar,
es un tema de políticamente correcto. Yo me recuerdo mis debates con la Nata sobre este tema, porque nos dedicaba al INADI como editoriales cuando arrancaba su programa, por decir, bueno, ahora la moda es hablar de tal manera. No, esto no es una moda. Las palabras tienen peso y tienen valor y tienen expresión y construyen también idearios. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla todo en masculino y no se mencionan las mujeres, se nos está invisibilizando. Cuando hay personas de la diversidad que requieren que nos refiramos a ellas en términos adecuados, no es una moda. Es que estamos reconociendo en un otro un sujeto que merece ser tratado con las palabras que corresponde. Lo mismo cuando una persona con discapacidad dice no me digan discapacitado, hablen de nosotros como personas con discapacidad, o así sucesivamente. O referirse, como se hizo utilizando palabras como si fueran términos despectivos, enfermedades que tienen que ver con las discapacidades o cosas por el estilo. Eso realmente no es un cercenamiento a la libertad de expresión. Lo que pasa es que eso es constitutivo de los libertarios, María José. O sea, no es que alguno hace eso. O sea, ellos se construyen sobre la discriminación. Si ves, digamos, yo te muestro los tweets de los funcionarios más importantes. Acaban de nombrar ayer como director general de comunicación de Presidencia de la Nación a un tipo que todo el tiempo está discriminando. O sea, acusó al diputado Paulón de abusador de menores porque es un defensor de las diversidades. Y dijo, bueno, ustedes los... O sea, ¿se entiende? Digo, Sí. a mí me parece que Bueno, también... Milei diciendo lo que dice, Mondino diciendo lo que... Son todos, ¿viste? No Está bien, es el salvo a tema nadie. es así. Esos sectores antiderechos y muy Muy violentos, fascistas, sí. muy integristas en este aspecto, de nuestra sociedad son un sector menor. Realmente son un 10% de la población. Nunca en ninguna encuesta sobrepasaron esos valores. Ahora, Es cierto que tuvieron el 56% de los votos. lo Milei, que ¿no? pasa, yo te digo de lo que pasa con la discriminación. Lo que pasa es que cuando desde el poder Claro. se también. enuncian este tipo de cuestiones, esto corre la vara, ¿me entendés? El 56% de los votos lo tienen y lo tuvieron en un balotaje, Claro. en un mecanismo poco feliz desde mi punto de vista. Yo soy defensora del sistema parlamentario. Si tuviéramos un sistema parlamentario, este gobierno puede caer sin ruptura institucional y puede formarse un nuevo gobierno. Eso es lo que yo hubiera pretendido en esta situación, o cuando estuvo de la Rúa, ¿entendés? Bueno, lo habrás O sea, discutido en la Constitucional, ¿no? sí, lo habrás pero, propuesto. Y no logramos que pasara un sistema parlamentario ni siquiera en la constituyente. Yo fui constituyente en la Por ciudad de eso Buenos te lo Aires. digo, sí. Nunca lo logramos, porque tienen esa manera de ver que el sistema presidencialista a la norteamericana, pero no nos va como parecido, no sé, tenemos algunos problemitas, pero no es de ahora, no es claro. solo con ellos, ya vienen, tenemos una secuencia de problemas, pero bueno, veamos cuando haya una buena reforma constitucional y podamos discutirlo. Pero bueno, por ahora el INADI se queda. Bien. Eso te iba a Hasta preguntar que... porque hoy un periodista empezó su editorial haciendo un bollito de papel con una carta de documento que le había mandado el INADI y le pegó una patada Sí, bueno, y la tiró. lo ¿Qué que pasa con eso? sucede es esto, el INADI sigue estando, pero imagínate la situación de todo su equipo técnico, personal. A ver, la gente está en una situación que por un lado les dicen que desaparecen, les Claro. quitan autoridad. Paralizado y vaciado. Y por el otro lado, Cunio saca un comunicado diciendo los que sirvan pueden quedarse, Sí, pasar. claro. Obviamente hay planta que es permanente, que ha sido gente por concurso, que esa gente no pueden echarla del Estado, deberán refuncionalizarla. Por lo tanto, es todo bastante poco claro por el momento. Pero bueno, cerraron el Ministerio de Cultura, cerraron el Ministerio de las Mujeres, cerraron el Ministerio de Ambiente, nada nos sorprende. Lo que pasa es que hay una concepción distinta de lo que es el Estado. Desde mi punto de vista, el Estado está para armonizar los conflictos de intereses, el Estado está para distribuir equitativamente los bienes comunes y poder equilibrar la balanza. Nos están dejando sin Estado, entonces gobiernan
las empresas monopólicas y oligopólicas de los alimentos y pagamos cualquier cosa en el supermercado, gobiernan las empresas monopólicas, oligopólicas en los servicios energéticos y nos vamos a comer un zapatazo de tarifazos que todavía no vino lo peor va a venir marzo, abril. Según dijeron. Tuvimos una reunión con el nuevo interventor del ente regulador de la electricidad, todas las organizaciones de defensa de usuarios y de consumidores, intentando mediar en esta situación y explicar por qué no debían aumentar estas tarifas, que no iban a la par de lo que eran los salarios. Entonces, el nuevo interventor nos manifestó que él podría hasta llegar a coincidir con nosotros de que las jubilaciones y los salarios estaban atrasados, pero que esto no se resolvía planchando las tarifas. Esto lo teníamos que discutir en otro ámbito porque si no peligraba la eficiencia del sistema. Eso fue 2 horas de conversación, muy amables como siempre, y pero estamos en ese punto. Entonces, esto va a ser grave. Están grupos de interés muy fuertes y me parece que tenemos que reflexionar desde otras perspectivas porque esto no se combate volviendo para atrás, esto se combate y se sale mirando para adelante alternativas que tengan que ver con promover otros principios, otros valores. Es una guerra que es comunicacional, que es mediática, que es cultural, pero también hay cosas muy concretas que van a pasar. Hoy lo de INADI tapó la reunión con el FMI y yo la verdad no sé qué fue lo que discutieron. Pareciera que este gobierno está a la derecha del propio FMI, que hace más de lo que le piden. Eso es lo que dijeron. Entonces yo quisiera tener más información, no sobre los fuegos fatuos del INADI, sino más información sobre qué se acordó con el FMI. María José, te vamos a volver a invitar cuando esté el tarifazo. No, bueno, ya está. No, pero en un momento más feliz también. Una buena. Pero te juro que no hay ninguna buena para esperamos contar. un momento feliz, me parece que no vengo nos vemos hasta dentro de un rato. hasta dentro de 4 años. Muchísimas gracias por estar acá. Le agradecemos a María José Lubertino. Muchas gracias. Siempre es grato escucharte. Nosotros seguimos hasta las 22 horas. Quédate ahí. Claro que sí.